¿Qué tal si entramos a la palabra del Señor ahora? ¿Les parece? Pero vamos a hacer una oración antes de iniciar. Padre, te damos infinitas gracias por la grandeza de tu amor hacia nosotros, por tenernos en este lugar, por ministrarnos mientras te cantábamos en esta mañana, poner cosas hermosas en nuestro pensamiento. Gracias, bendecir nuestro corazón, tocarnos con tu presencia. Y gracias ahora porque quieres hablar a nuestra vida. Ayúdanos a tener la capacidad de escucharte como lo mereces y como lo necesitamos. Y regálenos también la capacidad de atesorar, guardar en nuestra memoria su palabra para vivirla, porque queremos ser obedientes, pero necesitamos que tú nos enseñes qué debemos conocer. Te lo pedimos, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El libro del Éxodo, ¿saben dónde queda Éxodo? Es el segundo libro de la Biblia, ¿cierto? El libro del Éxodo. Es un libro que en los primeros capítulos es muy emocionante porque es toda una película. Realmente es una película. Comienza allí con Israel entrando a Egipto, siendo Israel apenas 70 personas. Y cuando van a salir de Egipto son más de 2 millones de personas. Y hasta el capítulo 20 de Éxodo, escúchame bien, hasta el capítulo 20 del Éxodo, la lectura es emocionante. Del capítulo 21 hasta el capítulo 24 ya no es tan emocionante porque son leyes. Dios está dando las leyes al pueblo de Israel. Y la mayoría de personas pasan esas hojas sin leerlas. Cuando llegamos al capítulo 25 hasta el final, es menos amenas la lectura, porque tiene que ver con el mandato de Dios de construir el tabernáculo. Entonces Dios va a comenzar a decir: y harás el tabernáculo de cortinas así, con esta medida, y le pondrás corchetes, y construirás el tabernáculo con cortinas de lino y con cortinas de pieles de cabra. Y uno dice: ¿y eso para qué? ¿De qué me sirve a mí? El tabernáculo era una tienda de campaña, como cuando tú vas a acampar y armas tu carpa allí. El tabernáculo era eso, pero el tabernáculo era el primer lugar sagrado que Dios se mandó a construir, el templo. Entonces esos capítulos del 25 hasta el final del libro de Éxodo, el 40, la mayoría de nosotros no los lee. Y si los lee de manera muy somera, muy superficial, porque no es una lectura que nos guste mucho. Pero yo encontré que cuando uno llega al capítulo 39, recuerden que en el capítulo 25 se comienzan a recoger los materiales para construir el tabernáculo, el primer templo que Dios se mandó a construir. Y cuando llegamos al capítulo 39, el tabernáculo está terminado, con todas las cosas que iban dentro del tabernáculo. El tabernáculo en el capítulo 39 está terminado. Y hay algunas cosas en el capítulo 39 de Éxodo 39, que a mí me llama la atención. Yo voy a leer el primer versículo para llegar al final de ese versículo. Éxodo 39, versículo 1. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, es decir, las vestiduras que iban a usar los sacerdotes y los levitas, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón. Y dice al final de ese versículo: como Jehová lo había mandado. Esta primera parte que se necesitaba en el primer templo, la Biblia va a decirnos aquí que la hicieron como Jehová lo había mandado. Mencionan cómo hicieron cada parte de las vestiduras de los que servían en el templo. Y al final del verso 5 se repite otra vez la idea: como Jehová lo había mandado
a Moisés. Como Dios lo mandó, así lo hicieron. Y al final del verso 7 se vuelve a decir, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y al final del verso 21, otra vez, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y al final del verso 26 también. Y al final del verso 31 se repite nuevamente la misma fórmula, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y vamos a leer el verso 32 y el 42. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y se repite esta verdad en este capítulo, en los últimos dos versículos, 42 y 43. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Escúcheme esto. Cuando uno decide estudiar la Biblia, lo primero que le van a enseñar es que cuando Dios en un capítulo, en un texto, te repite algo 2, 3, 4 veces, es porque Dios te dice, esto es importante para ti. Quiero que lo tomes muy en serio. Y el pueblo de Israel, en el libro del Éxodo, el libro de Números, el pueblo de Israel puede ser muy criticado porque cometieron muchas desobediencias, muchísimas desobediencias, fueron murmuradores, fueron querellosos, cometieron muchos pecados. Pero llama la atención que este pueblo rebelde, cuando tuvo que servirle a Dios en el desierto, sacar de lo que tenían, del oro que tenían, de la plata que tenían, de lo poco que tenían, ellos dieron para construir un templo para Dios. Y Dios les indicó una cantidad de detalles para construir el templo. Y la Biblia dice que aunque los detalles eran minuciosos y muchísimos, ellos hicieron tal como Dios se los había mandado. No faltó absolutamente nada. Parece que escucharon bien, entendieron bien y ejecutaron tal como Dios se los había mandado. Ahora, Dios le dio la orden general a Moisés. Era una tienda grande hecha de pieles de animales, hecha de linos, hecha de madera y de muchos otros materiales. Pero no fue Moisés el que hizo el tabernáculo de reunión. Y una de las grandes preguntas es, ¿quién estuvo al frente de este trabajo tan grande y maravilloso? Pero un trabajo tan exigente, que fue tan obediente, tan lleno de sabiduría, tan inteligente, tan capaz. Y el capítulo 31 de este mismo libro, Éxodo 31, nos dice a quién escogió Dios como la persona que estaría al frente para hacer semejante obra. El primer lugar sagrado para Dios. Miren lo que dice Éxodo 31. Voy a leerles del 1 al 7. Escuche con atención y si tienen su Biblia allí, sígame. Éxodo 31 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastar, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor.
Y he aquí yo he puesto con él, o sea, al lado de él, a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan, Moisés, todo lo que yo te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Y lo que sigue la descripción de lo otro que Dios le pidió a Moisés que hiciera. Entonces, ¿quién fue la persona que estuvo al frente de la construcción del tabernáculo y de todos los muebles que iban dentro del tabernáculo y de todos los utensilios que iban dentro de aquel templo? Un muchacho llamado Bezaleel. Bezaleel, cuyo nombre significa a la sombra de Dios o bajo la sombra de Dios. Y al lado de Bezaleel, el Señor colocó a Aholiab. Aholiab, cuyo nombre significa la tienda del Padre o el que ama la tienda del Padre. Ahora parece que estos chicos nacieron en Egipto cuando eran esclavos todavía en Egipto. Y desde allí los padres, el padre de Bezaleel, parece que al colocarle el nombre a su hijo, sabía que era un hombre que iba en la presencia de Dios. Como dice el Salmo 91, el que habita la sombra del Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Este aprendió de niño a vivir en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que Dios lo llenó del Espíritu Santo y que esa llenura se reflejaba en sabiduría y en inteligencia. Escúchame bien. Dios lo había llenado del Espíritu de Dios, de su Espíritu. Pero esa llenura en Bezaleel se reflejaba en que era muy inteligente, muy sabio. Y esa inteligencia y esa sabiduría, Dios la usó para inventar diseños de madera, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y cuando están en el desierto, que Dios se quiere construir un templo para Él, un templo dentro del cual debe ir un altar para sacrificar los animales, un templo dentro del cual debe ir un candelabro gigante que servirá de luz dentro del lugar, un templo que debe llevar el arca donde iba los 10 mandamientos y ahí estaba la presencia de Dios. Escogió a Bezaleel y a su lado puso a Aholiab, que también era muy inteligente para todas estas cosas. Pero la Biblia también dice que Dios vio a la gente que tenía ánimo para servirle a Él y los llenó de sabiduría. En sus talentos Dios puso sabiduría para que sus talentos fueran mucho mejores. Entonces Bezaleel es el hombre que se convierte tal vez en el mayor artesano de la historia, el más famoso de los artesanos de la historia. Y Bezaleel y Aholiab nos dejan sin excusas para servirle a Dios. Oye, ¿sabe por qué? Porque están en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque no son músicos, no son cantores, no son predicadores. Pero lo que saben hacer, lo ponen para el servicio a Dios. A veces dejamos de servirle a Dios porque decimos que no sabemos hacer nada de lo que se hace dentro del culto, que eso es para otros. Pero estos chicos nos dejan sin excusa. Y quiero que te lleves a esta frase: sin excusas para servirle. Sin excusas para servirle. Ese sería nuestro título hoy. Y te voy a señalar a la luz de esta historia 3 verdades sobre los dones naturales. Ese don que tenía Bezaleel, que era un artesano del oro, de la plata, del bronce.
lo utilizó para la gloria de Dios. 3 verdades sobre los dones naturales, no espirituales, naturales. ¿Qué es un don natural? Hombre, con el que naces, con el que adquieres en el proceso de la vida. Un ejemplo, hay gente que era malísima para hablar en público, pero aprendió a hablar en público, eso, y adquirió la capacidad, el don. Con ello se le puede servir a Dios. El don tuyo puede ser que eres constructor, que eres arquitecto, que eres albañil, que eres ebanista, carpintero, que trabajas bien en la cocina, que todo lo que haces te queda rico. Eso es tu don, cualquiera que sea. Y las 3 verdades acerca de los dones naturales son estos. Primera verdad: todo don natural es un regalo de Dios. Eso no es que tú lo adquiriste porque eres muy hábil, muy capaz, porque naciste inteligente, porque no tiene nada que ver con esfuerzo humano. Lo primero es regalo de Dios. Él es el que da la inteligencia, Él es el que da la sabiduría, y de alguna manera Él es el que da la disciplina para poner en práctica los dones. Y quiero que te queden en la memoria 2 versículos de la Biblia que apuntan a esto. El primero es Salmo 139, 3, que dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, aquellas cosas que tienen que ver con mi cuerpo, mi cerebro, todo lo que soy, sin que faltara una de ellas. Tú la formaste, tú me creaste así. Así que lo que ahora somos se lo debemos a la mano creadora y bendita de Dios. Y allí naciste tú con la capacidad que tienes, con el talento. No somos producto de la evolución, esa es una mentira tosca. No somos producto de una explosión cósmica. Eso son apenas ideas que intentan contradecir la palabra, pero ella permanece para siempre. La segunda verdad que apunta a esta realidad de que todo se lo debemos a Dios, todo nos ha venido de Dios, es lo que dice Santiago 1:17: todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre que creó todas las luces, dice Santiago 1:17. Así que si todo lo bueno viene de Dios, no viene de mí. No tiene que ver de que soy muy capaz, muy inteligente, de que soy muy esforzado. Es un regalo de Dios. Y Dios espera que reconozcamos esa verdad y la pongamos a su servicio, porque de Él nos viene todo. Si de Él nos viene todo, en sus manos debemos colocar absolutamente todo. Qué bien hacemos cuando entendemos estas verdades, que todo nos viene de la mano bendita de Dios. La segunda verdad importante es esta: cuando honramos a Dios, escúcheme esto, cuando honramos a Dios con los dones que nos ha regalado, Dios nos bendecirá por medio de esos dones. Quien honra a Dios con sus talentos, Dios le bendecirá con toda clase de bendiciones por medio de lo que hace de esos talentos. Este chico llamado Bezalel, allí la Biblia nos dice quién era su abuelo y quién era su padre. Hijo de hijo de Uri. Según algunos estudiosos de la historia de Israel,
Dicen que Ur fue un artesano en el palacio del faraón, en el palacio del gobernante de Egipto, y trabajaba para todas las joyas de los faraones. La mayoría de los faraones en la parte superior de su cuerpo casi no vestían nada, solo prendas de oro y de piedras preciosas que los cubrían. No era como nosotros que usamos camisa. Ellos casi que esta parte la cubrían, principalmente el pecho, los hombres, pero de joyas, de alhajas. Y allí estaba el abuelo de Bezaleel y le enseñó a su hijo Uri, allí en Egipto. Y el nieto Bezaleel aprendió de ellos. Creo que nunca se imaginó que podía servirle a Dios con lo que él aprendió a hacer desde niño. Pero en el desierto Dios quiere un templo y lo escoge a él porque ve que tiene un corazón deseoso de servirle a Dios. Y él puso todo su talento, el don natural, para hacer todo lo que se necesitaba en el templo y dentro del templo. Le sirvió a Dios con su talento. Ahora, cuando terminó la obra, habían algunas cosas que había hecho que usted y yo tenemos que preguntarnos cómo las hizo. Un ejemplo, el arca. El arca era una caja de madera y estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. Pero la tapa del arca llevaba sobre ella, sobre la tapa habían 2 querubines que extendían sus alas hacia el frente. Se miraban los querubines de frente y extendían sus alas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que toda la tapa y los querubines era de una sola pieza. Oye, ¿cómo la hizo José? Para que quedara de esa manera, porque la Biblia dice que lo hicieron todo como Dios lo había mandado. Inteligencia que da Dios. Inteligencia que da Dios. Cuando llegaron a la tierra prometida, después de 40 años, ¿quién era el artesano más famoso que había en Israel? ¿Quién cree usted que era el artesano más famoso que había en Israel? El que mejor trabajaba el oro. Bezaleel. Bezaleel. Si alguien se iba a casar y quería un anillo para casarse, ¿con quién cree usted que lo mandaban a hacer? Con Bezaleel. Si alguien quería lucir una gargantilla, ¿con quién cree usted que lo mandaban a hacer? Con Bezaleel. Y la historia dice que Bezaleel se convirtió en el artesano más famoso de Israel. Dios lo honró y lo bendijo y lo enriqueció, porque él usó lo que tenía, lo que sabía, lo que había recibido, para la gloria de Dios, para honrar a Dios. Hace algunos años yo vivía en Boston. Ahí compré un apartamento y viví allí. Y después de algunos años de estar viviendo allí, llegó a vivir Jackson Martínez al edificio. Yo vivía en el 4º piso, Jackson en el 1º. Jackson es cristiano desde niño, ¿cierto? Y yo una mañana escuché, como a las 5 de la mañana, yo escuché a alguien que cantaba fuerte, alabaré, alabaré, y cantaba fuerte. Jackson y la mamá a las 5 de la mañana estaban haciendo su devocional y no les importaba quién se despertaba, pero adoraban a Dios a voz en cuello. Y yo dije, ¿qué evangélico se vino a vivir aquí junto a mí? Y después me di cuenta que era Jackson. En ese tiempo era el goleador del Medellín, quedaron campeones. Lo único malo que tenía Jackson, que era del Medellín. Luego lo vendieron a México. ¿Se acuerdan? Se fue a jugar a México. Y una tarde yo voy saliendo, Jackson ha regresado de México y va saliendo en su carro del parqueadero del edificio.
Ya nos conocíamos y me dice, pastor, ¿para dónde va? Le digo, voy para el centro. Me dice, si quiere lo llevo. Y en el pequeño recorrido hasta el centro, me decía, pastor, ¿sabe? Estoy tan contento. Allí en México, con el equipo que estoy jugando, tengo un grupo, pastor, de mis compañeros de equipo, tengo un grupo de discipulado, pastor. Me los gané para el Señor y los estoy discipulando. Eso se llama usar el talento que Dios te ha dado para servirle al Señor, sin excusas, para servirle a Dios. ¿Sabe qué hizo Juan Guillermo Cuadrado? Juan Guillermo Cuadrado había conocido a Juan Guillermo Ricaurte, que es ahora el pastor de Comunidad de Fe. Y apenas Juan Guillermo Cuadrado lo conoció, se pegó a él y han trabajado en ganarse a muchos jugadores. Por donde quiera Juan Guillermo Cuadrado ha pasado, a muchos jugadores ganárselos para el Señor. Eso se llama usar el talento que Dios te ha dado, sea fútbol, sea manejar un taxi, sea trabajar la construcción, usarlo para la gloria de Dios. Yo les conté la otra vez, creo que les conté la historia del hermano Juan. Esta historia la escuché a uno de mis profesores en el seminario. Es un mexicano que trabajaba la construcción, maestro de obra. Y cuando él conocía a algún muchacho del barrio que era el más perdidito en las drogas, el más loquito del barrio, le decía, oye, ¿tú quieres trabajar conmigo? Y si el chico le decía que sí, le decía, bueno, mañana a las 5 de la mañana paso por tu casa. Y si no te has levantado, yo te... Su hijo se comprometió a trabajar conmigo y mañana vengo por él. Era un hombre así fuerte, tosco. Y a las 5 de la mañana llegaba a la casa. Y si el mucharejo estaba envuelto en las cobijas, le quitaba las cobijas, lo jalaba por la patita y le decía, tú dijiste que ibas a trabajar conmigo. Y se lo llevaba. El primer día solo le decía, pásame el palustre, pásame el martillo, pásame la pala. No le decía más nada. Dicen que al día siguiente comenzaba con una pregunta, bueno, ¿y tú qué vas a hacer con esa vida tan joven que tienes? Y allí comenzaba todo. Si le decía que no sabía, él le decía, yo sí sé qué puedes hacer con tu vida. Yo conozco a alguien que se llama Jesucristo, que cambia vida y da oportunidades. Cuando el hermano Juan murió, en el funeral, se paró un muchacho y dijo, yo quiero agradecer a Dios por la vida del hermano Juan, porque yo era... Y comenzó a contar. Y no había terminado cuando se paró otro y dijo, usted no sabe nada del hermano Juan. Yo sí sé quién era el hermano Juan. Yo era el más vicioso del barrio tal aquí en Ciudad de México y un día este hombre me dijo que si quería trabajar y contó la historia y se paró otro y dijo, usted no sabe nada, mire, yo era así, era un ladrón y esto. Y el hermano Juan, habían ingenieros, médicos, abogados que se los había ganado a través de la construcción. Un hombre tosco, poco burdo, llamado el hermano Juan, sin excusas para servirle a Dios. ¿Cuál es tu talento? ¿Qué sabes hacer? ¿Cocinar? ¿Haces bien un aseo? ¿Juegas al fútbol? ¿Manejas un carro? ¿Eres ingeniero, abogado, médico? ¿Qué sabes hacer? El que escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos era un médico. Mateo era un contador público, un publicano. Pablo era un políglota, trotamundo. Y todos usaron lo que sabían para servirle al Señor. Y hay una tercera verdad en esta historia.
Y la tercera verdad es que Dios potencializa los dones que se ponen a su servicio. Y Dios lo dijo: he puesto sabiduría en todo ánimo de corazón para inventar diseños, para hacer. Dios puso sabiduría en todo corazón que vio animado en servirle, dispuesto a servirle. Es decir, esa persona sabía hacer bien lo que hacía, pero cuando Dios vio que quería poner ese don para servirle a Él, Dios potencializó ese don, lo perfeccionó, lo hizo mucho mejor, aumentó la capacidad. Por eso las cosas tan extraordinarias que no comprendemos cómo las hicieron en el tabernáculo y dentro del tabernáculo. Cuando Dios ve que una persona quiere honrarlo a Él con lo que sabe hacer, Dios hará a esa persona mejor en su oficio. Mejor en su oficio. Cuando Dios ve que quiere honrarlo a Él. Pero cuando Dios no ve eso, es posible que Dios se quite de la vida de esa persona porque es desagradecida en primer lugar. No tiene intención de servirle a Él. Tal vez está usando su don en otras cosas contrarias que ofenden a Dios. Y cuando no usamos los dones que Dios nos ha dado para honrarlo a Él, el oficio se vuelve común y sin frutos. Entonces ya no contratan, ya no te dan el contrato, ya no te dan el empleo, porque hay otros que lo hacen mejor que tú, porque ellos sí han dispuesto su don para servirle al Señor. Por eso hay tanta gente que era tan buena y termina desempleada. Por eso había futbolistas que eran mejores que Jackson Martínez, que Juan Guillermo Cuadrado, y se los devoró el desorden de sus propias vidas. Por eso hay abogados que no saben qué hacer y les toca ponerse a hacer cualquier otra cosa. Y así ingenieros, psicólogos, porque no usaron sus dones para lo que es mejor, sino para lo que es peor. ¿Y qué sabes hacer tú? Colócalo al servicio de Dios y Dios te bendecirá a través de tu oficio. No te imaginas las cosas que Dios te puede dar a ti y a tu familia si lo que Dios te ha dado lo usas para honrarlo a Él. ¿Qué sabes hacer? Úsalo para la gloria de Dios y Dios se encargará del resto, de bendecirte. Señor, en esta mañana te damos infinitas gracias por ser tan bueno, por regalarnos tantas capacidades, por darnos inteligencia, por regalarnos sabiduría, por dotarnos de talentos, por bendecirnos con dones naturales y espirituales. Si eso puedes hacer con los dones naturales, ¿qué no podrás hacer con los espirituales? Solo necesitamos disponernos. Ayúdenos a guardar nuestro don de caer en la tibieza o de usarlos para lo que te deshonra a ti y daña a otros. Y ayúdanos, Padre maravilloso, a disponernos siempre para servirte con lo que has puesto en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra vida. Nos conoces, sabes con qué nos dotaste, sabes qué nos entregaste, sabes qué has puesto en nuestra vida. Y estás esperando, estás esperando. ¿Quieres colocar este día el don que Dios te ha dado para su servicio? ¿Quieres colocarlo para el servicio de Dios? Voy a pedirte que te coloques de pie. Vamos a entregarle nuestro talento, nuestro don natural, el don espiritual. Vamos a ponerlo al servicio de Dios, pero hágalo de corazón sincero.
Hágalo si está dispuesto a cumplirle a Dios. Y Dios te va a bendecir. Si no lo vas a hacer, no te pongas de pie. El que se toma a Dios en serio, Dios se lo toma en serio a él. Y el que no se lo toma en serio, el que intenta jugar con Dios, Dios es poderoso y sabe todo. Maravilloso Rey, aquí estamos delante de tu presencia. Usted que sabe lo que nos ha entregado y quieres potencializarlo al máximo y quieres bendecirnos con ello, con toda clase de bendiciones espirituales, materiales, económicas. Aquí estamos, Señor. En esta hora te entregamos nuestro don y decidimos ponerlo a tu servicio. Dígaselo al Señor, coloco lo que sé hacer al servicio tuyo. Si yo lo que sé hacer es asear, asearé este lugar para cada culto y lo haré de la mejor manera. Si yo lo que sé hacer es cocinar, cuando haya que hacer algo de comida para este grupo, yo lo haré, dígale. Si lo que sabes es cantar, ponlo a disposición del Señor. Si lo que sabes es tocar un instrumento, póngalo a disposición del Señor. Si tal vez hay aquí alguna enfermera, ponga eso al servicio de Dios. Lo que sabes hacer, dígale: Señor, aquí está tu servicio. Ni siquiera sé cómo. Dígale: yo no sé cómo utilizar lo que sé para tu obra, pero tú me guiarás. Pero quiero servirte ganando almas, quiero servirte en tu reino, quiero servir en tu casa, quiero servir en el culto, quiero servirte a ti, quiero servir ganando almas. Padre, en tus quiero que tomes la vida de cada uno de ellos y los uses, y así les des crecimiento numérico para la gloria y la honra tuya, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Una feliz semana.